Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que están el día de hoy acompañándonos en este que ya es nuestro seminario permanente de herramientas de investigación, en el cual nos acompañan de parte de la Dirección de Bibliotecas, la doctora Marta Baleón García, y también con nosotros está el doctor José Luis Vázquez Luna, quienes están participando en este proyecto muy interesante por parte de la Facultad de Comunicación y el área posgrados con el fin de brindarles herramientas a profesores, jóvenes investigadores, investigadores en formación, para que puedan desarrollar y potenciar sus competencias, conocimientos y habilidades en la materia, aprovechando los recursos que nuestra institución pone a su disposición. Y bueno, pues como habrán visto seguramente en el cartel informativo que lanzamos hace unos días para promover este conversatorio, pues la idea es que nos pueda compartir el doctor José Luis Vázquez Luna algunas estrategias para la elaboración de búsquedas en las bases de datos. Esto aprovechando un poco lo que hemos revisado en las últimas sesiones, donde hemos dado herramientas precisamente tanto en las bases de datos que tenemos en la universidad como en los sistemas de administración de referencias, pues siempre surge una pregunta: ¿cómo lograr hacer una búsqueda efectiva en estas bases de datos? ¿Cómo poder localizar estratégicamente de una mejor manera los documentos que puedan servir para mi proyecto de investigación? Y después, obviamente, a través de otras herramientas como lo son el mismo Mendeley, como puede ser NetNote o algún otro sistema de referencias, poder capitalizar este tipo de trabajos. Y de ahí que surgió la intención de crear este espacio para el día de hoy, en el cual pues ustedes puedan entender cómo se puede construir una buena fórmula de búsqueda, una ecuación de búsquedas para crear una buena bibliometría que nos sirva para el desarrollo de nuestra investigación. Y sin más, pues yo le cedo la palabra al doctor José Luis Vázquez Luna y agradezco nuevamente a Marta Baleón, que ha sido nuestra intermediaria precisamente ante la Dirección de Bibliotecas para que este proyecto pueda salir a la luz, y posteriormente también les pueda platicar de un gran servicio que nos está ofreciendo la biblioteca, que es a través de ellos tener un tutor, si no mal recuerdo, la palabra es un tutor en términos de apoyo también para la investigación, Marta, de parte del área de biblioteca, para que pueda ofrecérsela a las personas que se van sumando a estas iniciativas. Así es, al final les platicaremos de este servicio. Muchísimas gracias, Marta, y José Luis, pues te cedo la palabra, y muchísimas gracias como siempre por el generoso apoyo que nos das como investigador de nuestra Facultad de Comunicación, y también a la Dirección de Bibliotecas por todo el apoyo. Iniciamos. Sí, pues muchas gracias, doctor. Sí, también agradezco a Marta y a la Dirección de Biblioteca el convocarnos a esta reunión, la invitación al posgrado, a los posgrados de la facultad. Y bueno, como comentaba el doctor Hidalgo, se han dado una serie de pláticas sobre el uso de las herramientas para facilitar la investigación de los estudiantes y de los investigadores también. El día de hoy pues vamos a ver estrategias de búsqueda, pero antes de entrar a las estrategias de búsqueda, vamos a platicar de algunos temas. Vamos a ver algo que a lo mejor muchos damos por hecho y no nos detenemos a considerar un poco, como son los navegadores, ¿no? Que a veces confundimos un navegador con un buscador. Vamos a ver que hay diferentes tipos de navegadores y buscadores, y vamos a platicar un poco de qué características tiene cada uno de ellos y cómo podemos aprovecharlos mejor. Entonces, tener esta visión, y posteriormente ya entraríamos a lo que son las bases de datos y cómo obtener información a través de ellas. Vamos a empezar, voy a compartir la pantalla. Marta, si me puedes dar permiso para compartir, por favor. Ya, José Luis, claro, sí. Ok, gracias.
Me dicen si lo están viendo, por favor. Ahí ya están viendo la presentación. Se ve muy bien, José Luis, sí. Ok, muchas gracias. Bien, entonces el objetivo, como decimos, es conocer los elementos necesarios para elaborar estrategias de búsqueda de información. Algo que les invito a conocer y a revisar un poquito es, esto es, por ahí lo pueden tomar ustedes como un juguete de entretenimiento, pero algo muy importante, que es la producción y el uso de redes sociales y de Internet a nivel mundial, ¿no? Y es en tiempo real. Vean ustedes de qué manera se consume y se genera contenido en las redes sociales, ¿no? Lo que más se utiliza, pues son los correos electrónicos. Vean ustedes la cantidad que se están enviando, y esto es el día de hoy. Si damos clic aquí, podemos ver en este año, y bueno, pues les invito a que lean la cantidad para que se entretengan un poquito, ¿no? Entonces aquí vemos de diferentes servicios, como están las búsquedas de Google, cuántas búsquedas se han realizado el día de hoy y se siguen realizando. Vean ustedes la actividad que tienen, ¿no? Cuántos tweets se han estado mandando, cuántos videos se han visto el día de hoy de YouTube, etcétera, ¿no? Tenemos infinidad de información que nos pudiera servir, sobre todo para aquellas personas que están un poco utilizando o realizando investigaciones sobre redes sociales y demás. Pueden manejar información de este sitio. Vean ustedes también, nos indican cuántos smartphones son vendidos o se han vendido el día de hoy, e inclusive la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se emiten por el uso de Internet, ¿no? Entonces, es un dato interesante. Les digo, por ahí, si tienen ustedes curiosidad, pues ver qué cantidad de información se produce y se maneja en el uso de Internet. Bien, ahora vamos a empezar con qué son los navegadores. Los navegadores, todos conocemos pues básicamente lo que es Google. Sin embargo, bueno, la definición es que es un software, es un programa que permite interpretar la información de distintos tipos de archivo y sitios web para que puedan ser vistos. Pero simplemente es eso, es la aplicación que nos permite ver la información de algún sitio, ¿no? No es todavía aquí ninguna base de datos, no es nada, simplemente es la aplicación, la interfaz gráfica que nos permite ver el contenido de otros sitios, ¿no? Estos son los navegadores, y bueno, de los más comunes está el Google Chrome, que es el líder, todos lo sabemos y seguramente muchos de nosotros lo utilizamos. Tiene un 75.8% de uso en nuestro país, esto en enero de 2022. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Por ejemplo, Google Chrome, nosotros lo manejamos mucho, sin embargo, no nos damos cuenta o no hemos tenido la curiosidad de revisar que es el navegador que más permite que nos sigan. Es decir, que los proveedores obtengan información de lo que nosotros buscamos, de lo que nosotros rastreamos, y de ahí que sale muchas veces la magia, ¿no? Que nos llegan los productos personalizados, los comerciales personalizados. Pues es precisamente por eso, porque Google permite, o el Chrome permite que se recopile toda la información de lo que nosotros estamos haciendo en Internet. Entonces, ese sería uno de los puntos que podríamos considerar para decidir si queremos seguir utilizando Chrome o algún otro. Después está Edge, que es el que vino a sustituir a Explorer, que por mucho tiempo se estuvo manejando también, y tiene algunas características interesantes, como, bueno, no permite el seguimiento, y también tiene la posibilidad de escribirse en una página,
de subrayar, de hacer comentarios, de ver solo el texto de las páginas, etcétera. Entonces, por ahí sería interesante que lo pudieran revisar. Luego está Firefox. Este Firefox es un navegador que hace años que se lanzó al mercado y tuvo mucho éxito. Tuvo éxito porque era de un código abierto, no era de una empresa, sino una serie de desarrolladores lo estuvieron haciendo, lo estuvieron trabajando, y era uno de los navegadores más estables y menos atacados y menos vulnerables por los hackers. Entonces, todo lo que correspondía a Windows, y sigue siendo todo lo que corresponde a Windows, los hackers pues retiran y tratan de bajarlo, ¿no? Entonces, Firefox, como era de la comunidad y era más abierto, etcétera, era de los más estables y de los menos vulnerables. Inclusive se podía utilizar en plataformas como Linux, Android, etcétera. Hay otros que conocemos como el Safari, que está o fue diseñado por Apple, que sirve para todos sus iPods, sus teléfonos celulares y demás. Otro también para dispositivos móviles es Opera. Tiene un uso bajo, que es de 1.6 en el mercado. Sin embargo, tenía también la posibilidad de ser utilizado con software como Windows, como Linux, y en la parte móvil, también con Windows Móvil, con Windows Phone o con Android, e inclusive con el de Apple. Tiene bloqueadores de publicidad, el Messenger incorporado, tiene una versión especial que permite, o como complemento para los gamers, aprovechar mejor estos recursos, ¿no? Y por último tenemos Internet Samsung, que también, bueno, pues él ya incorporó en algunos de sus dispositivos este navegador, y ahí está funcionando. Todavía no tiene la suficiente presencia como para competir con Chrome, pero bueno, ya está funcionando, y seguramente se seguirán desarrollando ahora con este problema que trae con Huawei, etcétera. Entonces, seguramente será incrementando, ¿no?, el desarrollo. Entonces, vean ustedes que existe una gran cantidad de navegadores. Nosotros a veces no distinguimos esto y decimos solamente, pues abre Chrome y con este vamos a trabajar. Es muy importante que nosotros sepamos que hay diferentes navegadores, porque de repente algún sistema, alguna base de datos, algún catálogo no funciona. Y no funciona no porque tenga un error, sino porque no es compatible con el navegador que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, el día de ayer estaba aplicando un examen y alguien quería abrir el examen con un navegador y no podía y no encontraba el error, y el único error que tenía era que estaba utilizando un navegador que no era compatible con Windows. Entonces, de ahí pues la importancia de que conozcamos esta diferencia y estos tipos de navegadores, y que sepamos también que podemos buscar uno que permita o que nos proteja del seguimiento de los proveedores, ¿no? Para que no nos estén invadiendo tanto con toda la publicidad. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. No hay nada en el chat. Ok, gracias. Bien, tenemos después los motores de búsqueda. Aquí sí, el motor de búsqueda son las herramientas que van a permitir al usuario encontrar la información en algunas bases de datos o en las bases de datos en general. Esto lo podemos hacer por tema o por palabras clave. Ustedes, si están desarrollando su tesis, si están desarrollando algún artículo, el editor o el director de tesis les pide que identifiquen su trabajo con palabras clave. Estas palabras clave son las que van a permitir que se recupere con una mayor facilidad el trabajo. Entonces, de ahí la importancia de seleccionar adecuadamente estas palabras
clave porque son las que nos van a permitir tener una mayor visibilidad de nuestro trabajo. Entonces, el buscador permite las entradas indexadas en diferentes bases de datos. Ahora, vamos a recordar, esto ya lo hemos platicado y seguramente ustedes lo saben, que existen diferentes bases de datos. Una que es la de texto completo, donde nos va a permitir recuperar el documento en toda su extensión. Estas son las de texto completo. Luego están las referenciales, que únicamente nos van a ofrecer la referencia del documento que nosotros necesitamos. De ahí tendremos que movernos, tendremos que ir a otros recursos a encontrar o a buscar el texto completo. Entonces, estas son básicamente las bases de datos y es donde nosotros podemos obtener ya la información. Ahora, existen diferentes tipos de buscadores también. Existe el motor de búsqueda conocido como Spider. Este Spider lo que hace es que busca la información en diferentes partes del documento. Es decir, busca en el título, busca en el resumen, busca en la bibliografía, en todas partes busca la información que nosotros estamos requiriendo. Obviamente, la cantidad de documentos que recupera este tipo de motor, pues es enorme. ¿Por qué? Porque muchos recursos están probablemente duplicados o más si tienen la misma palabra, el mismo término en diferentes partes en el cuerpo del documento. Luego están los directorios, que son índices o catálogos, y vienen los sistemas mixtos que tienen una mezcla de estos dos. Los motores de directorios solo buscan en el título y en las palabras clave que el propio desarrollador, que el propio webmaster asigna. Y hasta hace un tiempo, no sé en este momento si ya lo hayan automatizado, pero se hacía de manera manual la indexación de todos los sitios. Entonces, se tenía mayor cuidado, se tenía, como todo trabajo hecho por humanos, seguramente tenían algunas fallas, pero sí era más minucioso porque tenían el cuidado de discernir hacia qué tema o hacia dónde tenían que indexar el documento. Entonces, estos son los tipos de motores de búsqueda y conocemos la mayoría Google, Chrome, que todos conocemos. Está Altavista, Hotbot y Lycos. Estos son spiders que les digo, normalmente pues buscan en todo el documento y puede variar la cantidad que encontremos. Están los directorios que recuperan información de páginas web, lo que les mencionaba, utilizando información del título, la descripción del sitio web y de las palabras clave que el desarrollador asignaba. Para esto tenemos Yahoo, Antiguos, Terra y Buscar Portal. Son algunos de los muchos que existen y ahorita vamos a ver algunas diferencias en la presentación de resultados. Luego tenemos buscadores directorio y tenemos entre otros Altavista, Excite, Infosec, que también nos permiten la recuperación de información. Algunos de ellos también son especializados en buscar estadísticas, en buscar videos, en buscar fotografías, etcétera. Entonces, también en eso nosotros tenemos que identificar cuál puede ser el motor de búsqueda que más nos ayude de acuerdo a lo que estemos buscando. Y en términos generales, pues a lo mejor Chrome nos da la información que requerimos y con eso está bien. Pero si queremos hacer una investigación mucho más exhausta, mucho más profunda, podemos revisar qué buscadores hay para lo que nosotros estamos requiriendo. También dentro de los buscadores hay otros que se conocen como metabuscadores.
Estos metabuscadores no tienen información propia. Lo que hacen es ir a otros buscadores y recuperar la información que tienen alojada en sus bases de datos estos motores. Entonces, inclusive se le conoce como un buscador de buscadores, ¿sí? Entre los más conocidos está el de Mamá, el Web Crawler, el Metacrawler, el Copernic y el Dogpile. Son algunos de los metabuscadores. Hacen la búsqueda en diferentes bases de datos. Entonces, también depende, les digo, de qué queramos nosotros encontrar y recuperar. Podemos utilizar cualquiera de estos metabuscadores. Y finalmente tenemos algo que pues hemos escuchado y que se menciona por ahí, que es el Internet invisible o el Internet profundo. Se le denomina así a la información que no puede ser recuperada por los mecanismos de búsqueda comunes. Por ejemplo, Google no puede entrar a una base de datos que tenga suscrita la biblioteca. ¿Por qué? Porque necesita credenciales, necesita permisos para poder ingresar. Entonces, cualquier base de datos que requiera un permiso o una autorización para ingresar, se le considera que está dentro del Internet invisible. Hay algunas páginas que incluyen algunos bases de datos como Library Spot, eQuip, Infomine y Complete Planner, que buscan dentro de estos recursos, pero no siempre nos dan un buen resultado, porque les digo, necesitan un permiso para poder recopilar o cosechar información de estos. También tenemos el Internet pues, profundo, donde se encuentra la información clasificada de los gobiernos, de los sitios de seguridad, como pues la Secretaría de Defensa Nacional, el FBI, etcétera. Y bueno, pues obviamente no se puede recuperar la información que ellos tienen con ninguno de estos navegadores y se requieren pues obviamente permisos muy especiales para poder lograr. Sin embargo, también y paralelo con esta información, hay sitios donde podemos nosotros entrar a buscar información. Esta información es abierta, no tiene restricciones, pero tampoco tiene seguridad. Entonces ahí nos arriesgamos y sobre todo, si no tenemos una preparación y una capacitación para el manejo de esta información, pues nos pueden hackear, nos pueden robar la información, o sea, nos estamos exponiendo a cualquier persona. Obviamente la información que podemos encontrar ahí también puede ser muy especial, pero ya ahí depende de qué tanto quisiéramos nosotros arriesgarnos a entrar por ahí, ¿no? Entonces, la mayoría de los hackers es donde se mueven, donde trabajan y hay forma de acceder a ellas. Sin embargo, les digo, pues el riesgo es muy alto. Entonces, así tenemos clasificada la información en Internet. Son los diferentes metabuscadores, buscadores que existen en el mercado y qué tanto nosotros queremos y qué tanto nosotros necesitamos de uno o de otro. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. No hay nada en el chat. ¿No? Okay. Todo perfecto, José Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de estas bases de datos y hacer la comparación que tenemos. Aquí tenemos Dogpile y vamos a utilizar
este término que todos conocemos, que todos utilizamos, y simplemente escribimos Bourdieu y nos arroja una serie de resultados, pero si se dan ustedes cuenta, la forma en que los presenta no es como los navegadores normales o como Google, que es el que estamos acostumbrados a utilizar. Aquí son las páginas directas a donde nosotros podemos ingresar. Además nos da opciones de qué queremos de Bourdieu, ¿sí? La cantidad de resultados que nos arrojan este tipo de buscadores es menor. ¿Por qué? Porque solamente va a buscar en el título y en la descripción que hace el webmaster. Entonces, la cantidad de resultados es menor. Entonces, aquí tenemos uno de los buscadores que les comentaba, que era Dogpile, y vamos a ver ahora el DuckDuckGo. Vamos a hacer la misma búsqueda y vean también la presentación es diferente a como la tenemos normalmente en Google. También la cantidad de resultados es mucho menor a lo que tenemos con Google. Vamos a utilizar Google. Aquí vamos a buscar a Bourdieu también. Y bueno, aquí ven ustedes 34.400.000 resultados de esta búsqueda. Entonces es mucho más grande la cantidad de resultados, pero básicamente se debe a que si la palabra que estamos buscando aparece en el título, aparece en el resumen, aparece en las bibliografías, etcétera, lo presenta como resultado. Esto pues obviamente genera que se duplique o triplique la información. Entonces es mucho más extenso, pero también es mucho más difícil el poder ubicar el material que nosotros estamos requiriendo. Entonces pueden ustedes hacer una búsqueda, pueden ustedes entrar a estos buscadores y ver qué les puede arrojar más información y más apropiada y pertinente para lo que ustedes están trabajando. Entonces les digo, de entrada ya la vista es diferente, a mi gusto, se ve más ordenada, más limpia. Entonces, pues ya será cuestión de ver si la información que nos está arrojando, pues es pertinente para lo que nosotros estamos trabajando. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta? Todo excelente. Todo perfecto. Muy bien. Gracias. Bien, pues vamos a entrar ahora sí a lo que son las estrategias de búsqueda. Ya supimos dónde podemos buscar o con qué podemos buscar. Ahora vamos a buscar, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Las estrategias de búsqueda, tenemos que hacer un análisis del tema o de la materia que estamos nosotros necesitando. Es importante que nosotros tengamos muy claro qué estoy buscando, con qué nivel de profundidad necesito. Saber cuáles son los sinónimos, los conceptos relacionados o inclusive términos en otro idioma que me permitan recuperar la información que requiero para mi trabajo. Normalmente en los motores de búsqueda hay algo que nos marcan como browse y el otro como búsqueda. ¿Qué diferencia tenemos entre el browse y la búsqueda? La búsqueda es cuando nosotros tenemos algo específico que queremos encontrar. Y el browse es cuando estamos
dando un vistazo de qué hay para que de ahí nosotros podamos empezar a buscar. Vamos a poner como ejemplo que nosotros queremos escuchar música. Escuchar música tendría que entrar del lado del browse. ¿Por qué? Porque música hay infinidad. Vamos a ir definiendo qué es lo que queremos encontrar. Dentro de la música quiero escuchar a Luis Miguel. Bueno, ya es algo un poco más específico. Pero de Luis Miguel quiero encontrar la canción de México. Bueno, ahí ya es algo más concreto. Entonces se va acercando hacia la paga, dan de cuenta ustedes que es una recta numérica, nos vamos acercando hacia el punto de búsqueda. Además, queremos la canción de Luis Miguel, México, pero la queremos en vivo y con mariachi. Entonces, bueno, ahí ya estamos identificando claramente qué es lo que necesitamos y qué es lo que estamos buscando sobre música. Es lo mismo en el tema que ustedes estén trabajando, que tienen que definir específicamente qué necesitan. Si no lo conocen, pueden ustedes entrar a Browse, buscar y bueno, pues dar un recorrido por ahí para que les den una idea de qué hay y puedan ustedes más o menos decidir hacia dónde quieren caminar. Pero, les digo, es importante que vayamos definiendo qué es lo que queremos buscar. ¿Cuál es el tema o cuál es el concepto que estoy necesitando? Entonces, para hacer una estrategia de búsqueda es muy importante esto. Tener claro qué queremos, qué necesitamos. ¿Sí? Entonces, por eso les comentaba que las palabras clave son esenciales en todo esto. Ahora, ya tenemos nosotros los términos, las palabras clave que queremos recuperar. Pero ¿y ahora cómo los combinamos? ¿Cómo hacemos la búsqueda? Para empezar, cuando nosotros estamos trabajando y estamos haciendo nuestro estado del arte, o para hacer nuestro estado del arte, necesitamos hacer unos cruces, nuestro modelo hipotético, donde queremos a lo mejor estudiar la mercadotecnia social, pero con el liderazgo y en empresas manufactureras. Bueno, ahí tenemos un cruce. Pero ¿cómo vamos a pedirle al sistema que nos busque información de mercadotecnia, de liderazgo y de empresas? Entonces, vamos a utilizar operadores booleanos. Ya las tres palabras que queremos buscar, ya las tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que las busque? Entonces, bueno, vamos a utilizar operadores booleanos que nos van a permitir establecer una relación entre los términos de búsqueda. Se pueden combinar, se pueden separar o buscar literalmente los términos que nosotros queramos. ¿Cuáles son estos operadores booleanos? Estos operadores booleanos básicamente trabajan con, se me fue la palabra, estos de conjuntos. Entonces, si recordamos un poquito nuestras clases de estadística, de matemáticas, por allá y donde veíamos conjuntos, es como trabajan estos operadores. Entonces, el primero es OR, que define o busca dos términos que nosotros
queramos encontrar. Puede ser busca este o este. Vamos a suponer que nosotros queremos encontrar información sobre personas entre los 12 y los 16 años. Podemos buscar adolescentes, teenagers, jóvenes, etcétera. Cualquier palabra, cualquier sinónimo que nos pueda traer información, debemos usarlo. Y debemos buscar las palabras, sobre todo en inglés, y bueno, en el caso de comunicación, también en portugués, porque en portugués hay muchísima información, o inclusive en Francia. Entonces, creo que cuando menos esos 4 idiomas tendríamos que buscar información sobre el tema que estamos buscando. ¿Cuáles son los términos que ellos manejan para ver qué tanta información podemos recuperar? Entonces vamos a decirle, queremos encontrar personas entre los 12 y los 16 años. Entonces vamos a decirle, quiero que me busques información de jóvenes o de adolescentes o de teenagers o etcétera. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos conceptos que encuentre el sistema nos los va a traer. El siguiente operador es el AND. Este va a permitir unir 2 conceptos, ¿sí? 2 términos. Si nosotros queremos encontrar cáncer de pulmón, ponemos cáncer y pulmón. Entonces ahí encuentra por un lado cáncer y por otro pulmón, trae ese documento porque tiene las palabras que estamos buscando. Puede ser también que, por ejemplo, estemos buscando adicción en jóvenes o adicción en adolescentes. Bueno, ahí tendríamos que poner adicción y adolescentes. Entonces ahí ya estamos haciendo ese cruce. Del ejemplo que yo les daba, vamos a buscar mercadotecnia con liderazgo y con empresas manufactureras. Vamos a hacer un conector AND. Entonces, búscame mercadotecnia y liderazgo y empresas. Entonces, tendrá que traer información que contenga estos 3 términos. Pero acordémonos que tenemos que buscar aquellos conceptos que sean sinónimos o que sean las palabras en otros idiomas para que nos pueda traer la información. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué trabajar previo en armar una estrategia de búsqueda? Y aquí yo les preguntaría, y si ya han estado trabajando con su estado del arte y buscando alguna información por ahí, ¿qué es lo que les sucede? Cuando entran a una base de datos, vamos a pensar en Scopus, ponen los términos que se les ocurren en ese momento. Por lo menos de repente a mí me pasa y me gana la emoción y pongo los términos libres y me cambio de base de datos. Digo, en Scopus encontré poquito, voy a buscar en EBSCO y empiezo de cero. Empiezo nuevamente a escribir los términos que se me ocurren y que vienen a la mente en ese momento. Obviamente, los resultados me van a arrojar otra cosa. ¿Por qué? Porque no tuve la delicadeza de sentarme un rato a definir cuáles son las palabras que quiero que contenga mi búsqueda. ¿Cuáles son los conectores que quiero que maneje? Una vez que yo tengo creada mi estrategia de búsqueda, la copio, la pego en Scopus, me va a dar información. Esa misma estrategia la copio, la pongo en EBSCO y me va a traer información. La información va a ser muy parecida porque estoy utilizando los mismos términos, los mismos conceptos.
Si lo hago en Google, también me va a traer la información similar porque estoy utilizando los mismos términos. Entonces, de ahí la importancia de hacer estrategias de búsqueda. Y si tenemos ya nuestra estrategia de búsqueda por ahí guardada y de repente vimos un documento que nos interesó, pero de eso que dejamos para el rato, y al rato que regresamos ya no nos acordamos dónde lo dejamos, bueno, podemos correr nuestra estrategia de búsqueda y seguramente nos va a recuperar el documento porque lo hicimos con la misma estrategia. Cuando no utilizamos las estrategias, regresamos y decimos, ¿y qué palabras le puse? Y empezamos a poner las palabras que medio recordamos que utilizamos. Entonces, no es lo mejor. Podemos, si tenemos una buena memoria o si no ha pasado tanto tiempo, sí vamos a recuperar algunos documentos, pero probablemente no sea el que nosotros dijimos que más al rato lo íbamos a revisar. Entonces, de ahí esa importancia de utilizar las estrategias de búsqueda. Además, para el sustentar el estado del arte y la bibliometría y la metodología, es básico. Que ustedes digan, se diseñó la estrategia de búsqueda, la pueden pegar, la describen, en qué bases la utilizaron, cuántos recursos encontraron, cuántos libros, etcétera, etcétera. Su bibliografía va a tener un sustento mucho más fuerte que decir, pues utilicé palabras sueltas. Entonces, también de ahí es la importancia de utilizar las estrategias, porque les digo, el sustento y la fortaleza para sus estados del arte y para su bibliometría va a tener mayor sustento. ¿Sí? Entonces, no es nada más por usar conectores y por ese tipo de cosas, sino va más allá, ¿no? Va más allá toda esta parte. Otros de los conectores booleanos es la negación, que es el not. Esto es excluir alguna palabra o algún término que no queramos nosotros buscar. Vamos a pensar que estamos pensando en mercadotecnia, liderazgo, empresas manufactureras en México. Si solo ponemos México, los sistemas nos van a recuperar Nuevo México. Entonces podemos nosotros decirle, quiero mercadotecnia, liderazgo, empresas manufactureras en México, pero no quiero en Nuevo México. Entonces ahí ya lo excluyó. En el caso de cáncer, quiero cáncer, pero no de garganta, porque el que me interesa es de pulmón. Bueno, vamos a decirle al sistema que todos los documentos sobre cáncer de garganta no los recupere. Es para lo que nos sirve este conector. Ahora, se pueden sustituir, sobre todo en Google o en Chrome, el not por un signo un guión antes de la palabra que nosotros queremos eliminar. Y un signo de más, en lugar de el and o el y. Ajá. Es importante que cuando nosotros entremos a un navegador, a una base de datos, veamos si tiene la opción de búsquedas avanzadas y también manejar por ahí las opciones que estos nos ofrecen. Esto nos permite, obviamente, pues, recuperar mucho mejor la información. Otra cuestión, y es muy, muy básica, son las comillas. Si nosotros ponemos, por ejemplo, comunicación organizacional, vamos a hacerlo. Aquí estoy en Chrome, le voy a poner comunicación organizacional. Y me da
10.800.000 resultados. Imagínense tratar de leer o de encontrar un documento aquí. Es prácticamente imposible. Pero ¿qué pasa si yo le agrego comillas al principio y al final? De 10 millones de resultados se redujo a 167,000. Es mucho menor. Obviamente, también nos recupera el término como nosotros lo estamos pidiendo. ¿Por qué fueron los 10.800.000 resultados? Porque buscaba por una parte comunicación y por otra organizacional. Entonces, podía haber un documento que hablara de comunicación no verbal, por ejemplo, y lo estaba recuperando, porque tenía uno de los términos que estamos solicitando. Sin embargo, si utilizamos las comillas, esto va a obligar al sistema que las palabras que están dentro de ellas las recupere juntas. Entonces, este es otro de los trucos que debemos aprender cuando estemos haciendo búsquedas. Utilizar comillas para cuando es una frase, ¿sí? Otro es el cerca. Esto nos va a permitir buscar dos términos que estén relativamente cerca y le podemos inclusive decir a cuántas palabras de separado. Nosotros le podemos decir busca comunicación y organizacional u organización a no más de 5 palabras de distancia. Es muy probable que en esa distancia sea o haya una relación. Esto se hace básicamente cuando hay poca información que no encontramos del tema específico que buscamos y decimos, bueno, vamos a buscar términos cercanos, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los operadores. Ahora también lo que yo les decía, que hay que buscar en los buscadores si tienen las opciones de búsquedas avanzadas. Dentro de estos, nosotros ya vamos a poder refinar las búsquedas por idioma, por formato, si queremos solo imágenes, si queremos mapas o si queremos noticias. Inclusive, prácticamente todos los sistemas nos permiten seleccionar por tiempo. Nosotros, si estamos haciendo nuestro estado del arte, nos piden que sea de 5 años a la fecha. Entonces, ahí vamos a poder tener la posibilidad de decirle, quiero que busque solo de 5 años hacia acá. Podemos pedirle también que solo busque documentos PDF. Esto es importante. Por ejemplo, aquí le ponemos type, PDF. Se supone que aquí nos recupera documentos, aquí están, en PDF. Esto de alguna manera nos garantiza que son documentos en texto completo. Si nosotros estamos buscando manuales o algún artículo en particular o un tema, pero queremos que el documento sea en texto completo, nosotros podemos decirle al sistema que nos traiga en PDF los documentos. Entonces, es otra de las posibilidades que tenemos. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Todo excelente. ¿Sí? Ok. Bien, aquí hay algunos ejemplos de estrategias de búsqueda.
Por ejemplo, el tema es la educación preescolar en México. Las palabras claves serían educación preescolar, pero si se dan cuenta, está entre comillas y también entre paréntesis los términos que queremos que sea uno u otro. ¿Sí? Formación inicial, también entre comillas, dentro de paréntesis, y le estamos diciendo entonces al sistema, queremos que busques educación preescolar o formación inicial y México. Luego la otra, efectos de la violencia en la televisión en adolescentes. Las palabras clave serían violencia, televisión, teenagers o adolescents, entre paréntesis. ¿Sí? Siempre que nosotros estemos manejando opciones de uno u otro, debemos ponerlo entre paréntesis, porque los sistemas resuelven primero, buscan primero las opciones de O y después van a buscar las de I. El siguiente, el uso de videojuegos y su impacto o efecto en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Bueno, los primeros términos es videogames o separado o videogames junto, lo ponemos entre paréntesis, and, aquí es videojuegos y student performance or student outcomes y higher education. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos identificando las palabras clave y son las que estamos utilizando para colocarlas. Ahora, aquí hace falta los sinónimos o las otras palabras que pudieran incluirse en esta estrategia de búsqueda. Debemos hacer eso, revisar cuáles son los términos. También algo que tenemos que hacer en todo esto es ver si el término que nosotros estamos eligiendo, el término o la palabra clave que nosotros estamos ingresando no es algo muy común, muy general. Tiene que ser el término que represente exactamente lo que nosotros queremos y en el ámbito en el que nosotros nos movemos. ¿Sí? Porque si nosotros ponemos, se me ocurre, archivo. Bueno, pues sí, hay archivos, desde archivos de computadora, archivos en papel, archivos personales, archivos históricos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar cuál es el término que mejor representa el ámbito y el campo en el que nosotros nos estemos moviendo. ¿Sí? Bien. A continuación, vean este juguetito. Es una estrategia de búsqueda real que alumnos de medicina de aquí de la universidad desarrollaron para una investigación que estuvieron haciendo. En amarillo ven ustedes las opciones de rata, ratón, los que ellos encontraron y las palabras que ellos consideraron relevantes para buscar. Luego en verde son otros términos, ¿no? Y ahí tenemos los AND, que son las uniones que van haciendo. Hasta aquí abajo hay otros, ¿no? Otros conceptos para generar la búsqueda, la estrategia de búsqueda. Y ellos encontraron con esta estrategia de búsqueda que había algunos sistemas, bases de datos, que no les recuperaban términos, que no les recuperaban alguna información, y la biblioteca tuvo que canalizar la petición a los proveedores porque no les estaba dando lo que ellos necesitaban. Pero imaginen ustedes que esto lo tuvieran que escribir en 3 bases de datos diferentes. Seguramente no podrían
recordar todos los términos que están ingresando, se les escaparía muchísimo, además del tiempo que les llevaría a hacerlo. Entonces ellos invirtieron bastante tiempo en hacer toda esta estrategia de búsqueda. Pero una vez que la tuvieron desarrollada, simplemente la copiaban, la pegaban en el sistema que querían buscar, que podía ser Scopus, Elsevier, Access Medicine, etcétera, y obtenían los resultados pertinentes para su investigación. Entonces, de ahí la importancia de hacer una estrategia de búsqueda. Les digo, tomarnos, se me ocurre, 2 horas para trabajar una estrategia de búsqueda. Diseñarla con todas las palabras, probarla, ¿no? Además, porque hay que probar que los términos sean aceptados, adecuados, etcétera, etcétera. Pero una vez que funciona, una vez que se prueba esta estrategia de búsqueda, la podemos replicar en todas las bases de datos que tengamos a la mano y tener información pertinente. Ahora, dentro del servicio que les va a platicar Marta más adelante, les pueden ayudar a esto. Generar sus estrategias de búsqueda, pero ustedes deben de tener ya claros cuáles son los cruces que van a hacer en su modelo hipotético. ¿Qué es lo que están ustedes buscando o queriendo buscar para su tesis? Entonces, teniendo claro esto, pueden trabajar con un bibliotecario para hacer las estrategias de búsqueda y que se les facilite todo ese trabajo. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran platicarnos por ahí. La experiencia que han tenido en la recuperación de información o de sus búsquedas. ¿No? Bien, vamos a continuar ahora. Voy a volver a compartir. Sí, Marta, ¿querías mencionar algo? No, nada más te quería decir que no había nada en el chat, perdón. Ok, gracias. Bien, vamos a entrar ahora a 2 recursos, que es Scopus y EBSCOhost. Aquí preparé comunicación organizacional. ¿Sí? Me di a la tarea de buscar los términos en inglés, en portugués y en francés. Vamos a ver qué resultados tenemos en las bases de datos. ¿Sí? Les decía, están entre paréntesis, entre comillas, porque son 2 palabras separadas. Entonces le decimos al sistema, búscala junto y vamos a ver qué nos arroja. Vean ustedes que nos arroja 2,772 documentos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer otra búsqueda y vamos a buscar separado los 2 términos y nos da 33 documentos. ¿Por qué nos da 33 documentos? Porque lo metimos en español. Vamos a editarlo.
Y ahora sí, nos da 46,986 documentos. ¿Por qué nos dio tantos? Es por lo que les comentaba yo hace rato. Lo puse separado. Entonces, aquí si vamos a búsqueda, vamos a ver qué hemos buscado. Entonces, buscamos comunicación y organizacional en el título, en el resumen y en las palabras clave. Nos dio 33 resultados. Con los términos en inglés nos da 46,900, pero lo mismo porque los pusimos de manera separada. Esta fue la búsqueda previa que hicimos, donde pusimos en español, en inglés, en portugués y en francés, pero todo entrecomillado y nos arrojó 2,772 resultados. Entonces, vean ustedes la diferencia que hay entre una búsqueda y otra. Obviamente, los 2,772 resultados son mucho más adecuados a lo que estamos buscando. ¿Sí? Ahora, nosotros aquí podemos ver cuáles son las búsquedas que hemos hecho. Aquí tiene nuestro historial y mientras no le digamos que lo limpie, que lo resete, nos los va a seguir conservando. Y nosotros podemos pedirle o generar alertas para que cuando llegue un documento con esta estrategia de búsqueda, nos lo haga saber. Entonces, de ahí podemos dar este seguimiento y durante todo el tiempo que nosotros estemos trabajando en la elaboración de la tesis o en la preparación de un artículo, de un capítulo de un libro, etcétera, nos estén mandando información actualizada de lo que se publica. Entonces, ahí tiene la importancia esto. Pero, bueno, vamos a ver. Dijimos aquí que nos dio 2,772 resultados. Vamos a regresar a la búsqueda. Y vean aquí. Nosotros estamos buscando en el título del artículo, en el resumen y en la palabra clave. Vamos a buscar algo todavía mucho más específico. Le vamos a decir al sistema que queremos que haga la búsqueda en el título del artículo. Yo creo que todos creemos que si de la palabra o las palabras que estamos nosotros buscando aparecen en el título del documento, seguramente debe de tener lo que estamos nosotros necesitando. Entonces le decimos, busca en el título del artículo la palabra comunicación organizacional. Le decimos que lo busque y nos da 730 documentos. Vamos a ver a búsqueda. Y aquí tenemos, les decía yo, el comportamiento que ha tenido. Entonces, de los 2,772 resultados que nos presentó buscando en el resumen y en las palabras clave, con el término en el título solo hay 730. Pero todavía no es tan sencillo, pero bueno, es mucho más cercano a, en lugar de buscar en 2,000 o en los 48,000 que por ahí nos mencionaba, ¿no? Entonces, aquí tenemos los resultados, son 730 documentos, decíamos. Estamos hablando de nuestro estado del arte y nos piden que sean de 5 años hacia atrás. Entonces vamos a marcarlo. Y todavía le ponemos uno más. Ok, y le decimos que aplique o que lo limite
a esos años. 193 documentos. Entonces, si regresamos al historial de las búsquedas, vean de los 46,000 a 2,730 y 193 resultados. Entonces, con estas estrategias que estamos nosotros manejando, nos va a dar documentos mucho más específicos, mucho más pertinentes a lo que estamos trabajando. Tenemos otras opciones y hay 138 artículos de revista. Porque vean aquí, hay capítulos de libro, hay papers de conferencia, revisiones, libros, etcétera. Y además nos da en qué área de conocimiento o el título de la fuente, ¿sí? Entonces, podemos nosotros revisar. Aquí la palabra clave, miren, comunicación organizacional nos da 68 y vamos a decirle que sean solo en artículos. Y le decimos que lo limite. Tenemos 48 documentos de resultado para nuestra búsqueda. Creo que 48 documentos es mucho más manejable, mucho más fácil de revisar que los 2,000 o los 46,000 que nos aparecieron originalmente. Vamos ahora, bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, al momento no hay. Ok. Vamos a entrar ahora a EBSCO. EBSCO es otra base de datos o un sistema de bases de datos y vamos a aplicar la misma estrategia de búsqueda, ¿sí? Es la que copiamos con comunicación organizacional en los diferentes idiomas. Le decimos buscar. Okay. Bueno, esto que me pidió validarme fue porque tenía abierto ya el sistema desde hace un rato y después de un tiempo de inactividad lo desconecta uno. Entonces nada más se vuelve a uno a conectar con su correo y su clave, su password, y sin ningún problema, ¿sí? Entonces, en este caso, esta búsqueda nos está arrojando 11,592 documentos. Lo mismo, vamos a búsqueda avanzada y aquí vean, seleccionen un campo de búsqueda. Lo mismo que en el anterior, le vamos a decir que lo busque en el título. Nosotros la búsqueda la podemos hacer en todo el texto, en el nombre del autor, en la materia, en el título de la revista, en el resumen, etc. Nosotros vamos a decirle que sea en el título. Le damos buscar. Y nos redujo de los 11,000 a 1,530. Y vean ustedes aquí, estudios de caso en comunicación organizacional, organización comunicacional
ya está en el título, que fue lo que nosotros le pedimos. Ahora nosotros podemos lo mismo reducir aquí por año, que sea de 2017. Lo redujo a 250 documentos y le vamos a decir que sean de texto completo. Aquí lo redujo a 118 y que sea de revistas académicas. Tenemos 110 documentos que hablan de comunicación organizacional en el título, en revistas académicas y que tenemos el texto completo. Aquí ya nosotros lo podemos jalar a Mendeley, lo descargar, lo que deseemos hacer con ellos y pues obviamente generar nuestro estado del arte, nuestra bibliometría de una manera mucho más fácil y mucho más transparente. Este mismo procedimiento lo van a aplicar ustedes en cualquier base de datos. Es lo que yo les decía, que nos permite, una vez que ya generamos nuestra estrategia de búsqueda. Estoy buscando ProQuest, aquí está. Es otro sistema de bases de datos. Y aquí vamos a colocar nuestra estrategia. Le damos buscar. Aquí nos da 25,000 resultados. Que lo mismo que hicimos hace rato sería entrar a las búsquedas avanzadas, empezar a hacer los filtros, que sea en texto completo y revistas académicas. Y va reduciendo. Vamos a modificar la búsqueda. Vamos a recientes. Revistas. Vamos a ver a búsqueda avanzada. Vamos a copiar aquí. Lo mismo vamos a decirle que sea en el título del documento y que lo aplique. Vean, de los 20 y tantos mil que nos daban, baja a 596. Revistas académicas, baja a 400, que sean de texto completo, 244. Ahora falta la personalización, vamos a decirle de... de 2017. La fecha de hoy. Y aplicamos. 51 resultados sobre comunicación organizacional de texto completo
en revistas académicas, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes cómo se reduce considerablemente todo el mundo de información que podemos tener de 40,000, 50,000 resultados que nos arroja algún sistema a esta cantidad. Entonces, yo creo que manejar ya esta cantidad de información, pues es mucho más factible, mucho más amigable que manejar toda la cantidad que se utiliza, ¿no? Y lo que les decía, vamos nosotros a simplemente copiar y pegar nuestra estrategia de búsqueda y la información que nos va a dar es muy similar porque estamos utilizando los mismos términos y en las mismas condiciones. Entonces, les repito, para sus investigaciones, para sus estados del arte, para sus bibliometrías, por supuesto que les va a ayudar muchísimo esto, ¿no? La parte de la teoría también, su marco contextual que estén ustedes desarrollando, todo esto les va a servir. Entonces, tengan ustedes presente el acercarse a la biblioteca para que les ayuden. Si no les queda muy claro cómo desarrollarlo, en la biblioteca les pueden ayudar para sus estrategias de búsqueda. No sé si tengan alguna duda, algún comentario por ahí. ¿No? Bien, aquí le preguntaría al doctor Hidalgo si es más o menos lo que tenían en mente que tuviera esta plática para enriquecer su desarrollo de estado del arte, doctor. José Luis, justo lo que alumnos tuvieran más claro, estrategias de búsqueda para creación más efectiva. Se entrecorta tu voz, Jorge. Un poco mi conexión, captar por ahí. Genial. Decía, la intención era tener con el fin de que los alumnos pudieran una estrategia de búsqueda más efectiva. Lo decías tú cuando nos a la base de datos, es más una intuición que ¿no? Mucho del trabajo, y qué se me ocurre un documento más que combinaciones de palabras, articulaciones, que al fin descarte de cuáles son realmente nos pueden servir, de esas combinaciones de palabras, decidir si nos quedamos con A, B, C o D, todas ellas que al final nos tener los mejores dotados del arte en nuestro marco teórico. Exactamente, y la diferencia precisamente entre una persona que no conoce esto es la facilidad y la inversión de tiempo, ¿no? Porque mientras alguien se dedica a ver qué encuentra y ustedes ya tienen las herramientas para hacer sus estrategias de búsqueda, mientras ellos andan buscando qué encuentran, ustedes ya van a estar analizando información porque ya desarrollaron sus estrategias de búsqueda adecuadamente. Así, vemos que esta información pues les sea de gran utilidad, que hoy estuvieron y pues esperamos ya ponernos de acuerdo de qué recomendación nos daría módulos en función de los recursos que la universidad nos está ofreciendo. Se corta mucho su comunicación, pero bueno. Sí.
Ok. Sí, realmente con estas pláticas que se han tenido de herramientas de investigación, pues realmente invitarlos a aprovechar los recursos que la biblioteca les ofrece. Créanme que hemos tenido invitados de algunas otras bibliotecas y pues se impresionan con la cantidad de recursos que tiene la universidad para ofrecernos y pues ojalá que los pudiéramos aprovechar al máximo, ¿no? Que así sea, José Luis, podamos seguirle sacando recursos que la universidad nos ofrece. Yo quisiera agradecerle Vázquez Luna, quienes estos últimos módulos que da herramientas de citación, de referencia y sobre todo nosotros en lo que fue permanente de herramientas de investigación. También, Marta, toda tu colaboración, apoyo de parte de la dirección llevar a cabo este tipo de webinar. Es un gusto, maestro. Es un gusto estar con ustedes y apoyarlos y bueno, así como dice el doctor, promover todos los recursos que tenemos en la biblioteca, que son pues más de 150 bases de datos que están a su disposición y que ustedes pueden ocupar desde casa porque todas las bases de datos están en acceso remoto. Entonces, todo lo que la biblioteca les ofrece en cuanto a capacitación es la oportunidad para que ustedes puedan explorarlas y utilizarlas al máximo porque realmente es una riqueza de información lo que todas estas bases tienen. Entonces, pues, no sé si les pueda comentar rápidamente el servicio que les estamos ofreciendo en biblioteca. José Luis, no sé si ya terminaron. Sí, adelante. Adelante, Ok. por favor. Bueno, pues el servicio que nosotros estamos ofreciendo a todos los alumnos de posgrado que están por realizar su trabajo de investigación, su tesis, es precisamente el acompañamiento a todos aquellos alumnos que están realizando este tipo de trabajo para que tengan un bibliotecario personalizado que esté trabajando conjuntamente con ustedes en el sentido de apoyarlos en todo este proceso de capacitación para conocer los diferentes recursos, servicios que hay en la biblioteca, pero ya de una manera muy particular en cuanto a sus necesidades. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una necesidad, por ejemplo, de iniciar con la estrategia de búsqueda, como les comentaba ahorita José Luis, el bibliotecario les va a ayudar a diseñar esa estrategia de búsqueda. Aquí debemos entender un poco. Nosotros como bibliotecarios vamos a apoyarles en el uso de recursos y herramientas, pero en realidad el especialista es propiamente el estudiante de posgrado. Ustedes son los especialistas en el tema y nosotros junto con ustedes, al definir ya los términos clave, nosotros como bibliotecarios les podemos ayudar a explicarles cuál sería el uso idóneo de estos conectores booleanos para que ustedes diseñen su estrategia de búsqueda. Y esa sería de alguna manera como el arranque en todo esto. Ahora, voy a permitirme compartir una presentación para decirles cuál es realmente el objetivo de todo esto. Voy a ver, déjame ver aquí. Entonces, esta es mi presentación, es muy pequeñita, son 5 diapositivas, no, es más, son 4. El objetivo de nuestro servicio es orientar a todos nuestros alumnos que así lo decidan, orientarles, asesorarles en el proceso de integración y realización de sus proyectos de investigación. Este es un servicio personalizado y va a haber un bibliotecario que se les va a asignar y que va a trabajar con ustedes de manera directa. Perdón por el perrito, pero creo que ahorita no hay nadie que me lo controle. Bueno, entonces va a trabajar de manera directa con ustedes desde que inicien el trabajo, esta asignación, hasta que ustedes terminen. Nosotros nos estamos poniendo como un plazo de evaluar el avance que vayan teniendo para, de alguna manera, ver si el apoyo está siendo adecuado o reorientar esa participación o ese apoyo que pudiera tener el bibliotecario.
En este sentido, lo que queremos es que ustedes como investigadores, como alumnos de posgrado, desarrollen habilidades en el manejo y recuperación de información. Y es precisamente si en este proceso de búsqueda ustedes requieren conocer con mayor detalle alguna base de datos, que es la que va a permitir que ustedes recuperen mayor información para su investigación, entonces el bibliotecario les asesorará en el uso de esa base de datos o al mismo tiempo también les puede indicar cuáles de los recursos que existen en la biblioteca pueden contener un poco de mayor información, porque puede ser una base de datos que esté especializada o que aún siendo multidisciplinaria contiene una gran cantidad de artículos o de libros o material que pudiera responder a sus necesidades. Entonces, es ahí donde a través del diseño de la estrategia, al aplicarla a una base de datos, se hace la recuperación pertinente, la recuperación adecuada de información con base en la orientación que el bibliotecario les diga que pueden ser algunas bases con las que contamos. Ahorita que el doctor José Luis les explicaba, tenemos bases de datos multidisciplinarias como es la de EBSCO, como es la de ProQuest, ¿sí? Y cuáles son otras bases que nos van a permitir diseñar, en este caso, de forma analítica su estrategia para ver el estado del arte. Ahorita la mencionaba también el doctor, lo que tenemos en Web of Science es Scopus, ¿no? Entonces, todos estos recursos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se les asigna un asesor bibliotecario personalizado. Ustedes, de acuerdo con el trabajo que van a iniciar con él, identifican cuál es su necesidad de información a partir de su proyecto. Juntos realizan un acuerdo de acción, es decir, cada cuándo se van a estar reuniendo, cada cuándo, si va a ser virtual, si va a ser presencial, de acuerdo a los horarios y disposición de tiempo que tengan tanto el alumno tesista como el bibliotecario. Y esa ya es una comunicación más directa entre el bibliotecario asignado. Y nuestro apoyo es totalmente a través de una capacitación constante en las estrategias de búsqueda, en la búsqueda de información propiamente y recuperación de artículos, en la capacitación de herramientas para gestionar información, como son los diferentes gestores con los que contamos, y también en todas y cada una de las etapas del desarrollo de su investigación. Para eso, les vuelvo a repetir, pueden ser reuniones virtuales o presenciales. Y también, ya de una manera personal, se puede acordar en qué momento se puede hacer una evaluación para identificar qué otro tipo de apoyo se requeriría. Y esto es lo que nosotros les estamos ofreciendo y indiscutiblemente todo esto sería a través de la coordinación del doctor Hidalgo, porque es importante que tengamos como la presencia de un enlace para que nosotros podamos saber quién está interesado y quién se puede comprometer de parte de ustedes como alumnos de posgrado para que nosotros podamos asignar al bibliotecario que va a estar atento a todos estos requerimientos que tengan durante el trabajo de su tesis. Esa es la propuesta de servicio. Y bueno, aquí es un trabajo conjunto, lo que les decía, el bibliotecario va a aportar su experiencia y conocimiento en los recursos y servicios de información. Va a haber un total compromiso por parte de nosotros, porque ya son proyectos que venimos trabajando con otras facultades. Se pide, obviamente, que se respeten los acuerdos entre el bibliotecario y maestro tesista. Y pues aquí indiscutiblemente es importante la comunicación permanente que debe de existir digamos que en el equipo de dos personas. ¿Y cuál es, digamos, el trabajo del maestro tesista y las características? En este caso, él es el especialista en el tema. Igualmente hay un compromiso, respetar los acuerdos y comunicación permanente. Aquí algo que nosotros debemos aclarar en nuestra participación es con relación a los recursos, servicios y herramientas de la biblioteca. Nuestra participación es muy ajena a una cuestión metodológica. Ahí nosotros no participamos, porque en ocasiones, bueno, sí nos podemos comentar y como ya parte del trabajo, pero a veces nos piden opinión, cómo vemos una hipótesis y eso, pero nuestra labor no va más allá de apoyarles en todo lo que la biblioteca les puede ofrecer. La metodología es parte del asesor o del director de su tesis. Ahí sería ese sería mi comentario.
Marta, muchísimas gracias una vez. Gracias al doctor José de este ofrecimiento y esta acción de bibliotecas. Es para nosotros tenerlos aquí en la... Y bueno, pues quedamos a sus los tesistas, las personas que de este webinar, pues los puedan vincularnos con ustedes para la universidad. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Y pues les... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Marta. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.